o barrio en Tucumán, y aparte es referente de la residencia de psiquiatría de Tucumán, bueno, y ahora se convierte en referente de las residencias de Salta y Santiago también, y bueno, ahí me callo y, bueno, para que pueda comenzar Mariela o Ximena, no sé cómo han definido bien la clase. Sí, la clase la va a dar Mariela. La idea, ¿sabes qué es lo que no sé cómo se hace para que nosotros subamos el PowerPoint como hizo la licenciada? De que yo esté hablando y esté el PowerPoint de fondo. Mira, ahí abajo en tu pantalla tenés todo un renglón negro que tiene opciones y una dice compartir pantalla. Ah, bien. Ahí, Listo. bien. Cualquier cosa igual. Ay, perfecto. ¿Te querés presentar? Nos silenciamos todos y bueno, se presentan el contenido de esta clase y bueno, éxito. Bueno, gracias. Espérate ahí. Ahí está. Espera, no me veo. Oh. Bueno, hola a todos, yo soy Mariela Pedraza, soy médica psiquiatra del Hospital O Barrio, egresada de la residencia de aquí de Tucumán. Y bueno, más que nada me unía a este tema porque es algo que me gusta bastante. Si bien intento tratar de leer y todo, cada vez que uno lee algo, comienza a darse cuenta que sabe mucho menos. Así que yo lo pongo desde un punto o sea, el Power está hecho más o menos desde la perspectiva de qué hacemos nosotros cada vez que nos viene alguien y nos dice, trae una queja o trae un olvido, o viene a decir, me olvido de las cosas, cómo hacer con esa persona que viene y dice eso. Bueno, para que no se pase. No, para allá, Ahí está. Bueno, primeramente, más o menos yo lo pienso así como, estamos en el consultorio, viene alguien con una queja cognitiva. Por lo general esto es decir, me estoy olvidando de las cosas, pierdo la llave, me dicen algo, me olvido, me cuesta mucho recordar qué era lo que quería decir, hablé con tal ayer y no me acuerdo realmente lo que me dijeron. Bueno, esa queja va a aparecer con mucha frecuencia en el consultorio y entonces tenemos que ver qué hacer con eso. Bueno, primeramente tenemos una queja cognitiva que sería una cuestión medio banal, porque este paciente muchas veces va a concurrir solo, va a hacer olvidos de este tipo, como los que veníamos mencionando, y si nos ponemos a hacer toda una evaluación de este paciente, no vamos a ver otras alteraciones. No vamos a encontrar factores de riesgo por lo general, no va a haber una causa aparente sobre esto, y lo que sí, muchas veces esto puede llegar a estar relacionado a patologías mentales o crónicas. Dentro de las mentales siempre hay que acordarse de lo que es la depresión, con sus síntomas de pseudo, o que muchas veces termina siendo, que muchas veces en los adultos mayores hay que pensarla como la pseudodemencia, y en otras ocasiones también hay que pensar la ansiedad. Las consultas de ansiedad, realmente por lo que vengo viendo yo en el consultorio, son el pan nuestro más o menos. Todo el tiempo hay consultas de ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué sería lo ideal o qué podemos hacerlo? Y más que nada, si vemos que no hay ninguna otra patología, consejería. Coma bien, haga ejercicio con su mente, ver algún factor de riesgo que pueda llegar a tener, hipertensión, diabetes, sobrepeso. Bueno, más que nada eso se hace con ese paciente. ¿Qué pasa? Muchas veces también podemos tener nuevamente un paciente con una queja cognitiva, pero esta queja ya no solo va a venir, ese paciente por lo general no va a venir solo, ya va a venir acompañado. Y el acompañante va a dar referencias o va a decir, sí, la verdad que sí se olvida. La otra vez perdió la llave, la otra vez encontramos que guardó
todos los cubiertos en el cajón de la ropa. Entonces esta queja ya es otro tipo de quejas en sí, si bien puede reconocerla, y a veces, muchas veces el paciente no lo reconoce, sino lo reconocen las personas que vienen con él. Entonces, en este paciente vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer vamos a ir viendo cómo están sus funciones mentales, y si hacemos tal vez algún test, dependiendo de qué paciente hablamos, puede ser que las pruebas estén alteradas. Eso sí, no va a haber una alteración en las actividades de la vida diaria, y no se va a ver patologías que van a justificar la pérdida de memoria, como las que decíamos anteriormente. En el caso de la parte psiquiátrica sería lo que era la depresión, la ansiedad. Entonces, cuando tenemos este tipo de paciente, vamos a pasar a otra parte ya en cuanto al deterioro cognitivo, donde hablamos ya de un deterioro cognitivo leve. En esto, ¿qué sería un deterioro cognitivo leve? Que si hacemos las pruebas son anormales para su edad, para su formación académica, van a ser anormales a lo esperado. Entonces, vamos a ver cómo es este deterioro cognitivo, qué tipo de deterioro es, si hay una alteración o no real de la memoria. Vamos a pensar en un deterioro cognitivo amnésico, y si solo está alterada la memoria, se verá que es de un dominio único, o va a estar con otros síntomas, ya será de multidominio, y muchas veces este deterioro de la memoria no va a estar, no va a aparecer, pero sí pueden llegar a aparecer otros síntomas, como afasia, aprasia, y también serán únicas, o van a estar acompañadas de otra cosa, o van a estar acompañadas de otros síntomas. Entonces, ¿qué hacemos con el deterioro, con esta alteración del paciente? Bueno, ¿qué era lo que íbamos a evaluar? Una anamnesis del paciente. Por lo general, en las quejas banales, o en la queja que no hay una alteración, el paciente se queja de eso, pero uno le pregunta sobre su vida, y el paciente va a poder responder correctamente a todo lo que uno le pregunte. En cambio, cuando ya comienza a haber un deterioro cognitivo, va a haber ciertas alteraciones, o hay cosas que el paciente no va a poder responder. Y en estos casos, primeramente pensar, muchas veces en estos casos tenemos que ya ir a pruebas, o tener siempre a mano, cuando viene un paciente con esta queja, tener siempre a mano alguna prueba para hacer de consultorio. Dentro de las pruebas más recomendadas está el Mini Mental y el test del reloj, que son las que más facilidad la podemos hacer nosotros, porque la hacemos más rápido, simplemente. Muchas veces el Mini Mental hay puntos de corte, de acuerdo a educación, todo, o sea, es una prueba rápida, fácil de hacer. El test de reloj, si bien nosotros no vamos a hacer una interpretación, pero podemos saber cuándo está bien, cuándo está mal. Pero más allá de esta evaluación, está bueno también, se debe hacer una exploración física, el laboratorio y una imagen, para ver qué está pasando con este paciente. Si este deterioro cognitivo leve que presenta va a ser un deterioro que ya está instalado, o sea, transitorio, o es algo transitorio y que reversible, o va a ser algo que va a quedar ahí y hasta puede llegar a evolucionar. Bueno, para responder esas preguntas es lo que vamos a hacer todo esto. Un laboratorio, una imagen para ver el estado o para ver ese cerebro, si hay algún signo que se pueda ver que hable de algún deterioro en
alguna parte de la forma del cerebro, de la morfología. O hablar de un proceso agudo. O hablar de un proceso agudo. El laboratorio, por ejemplo, nos puede aparecer un déficit de vitamina B12, que son causas de un hipotiroidismo, que son causas de deterioro cognitivo, pero son reversibles. ¿El laboratorio tenés desarrollado como el ponemos? No. Bien, dentro del laboratorio es importante también desarrollar, por ejemplo, un hemograma completo, se pide también una homocisteína. La homocisteína es un marcador, digamos, de daño cuando se produce, sobre todo en pacientes que tienen demencias vasculares. Entonces lo que se da es un complejo vitamínico con ácido fólico, bien, vitamina B12, que lo que ayuda es a disminuir la homocisteína, que sería lo que se acumula y produce un proceso deteriorante dentro del cerebro. Ese proceso, sobre todo, como le dije, se da en demencias vasculares o patologías mixtas. Después también lo que se pide es ácido fólico, vitamina B12, vitamina D se puede pedir. Obviamente todo esto que estamos diciendo es en un consultorio privado. Lo que por lo general hacemos es hacerlo en 2 partes, o por lo menos yo lo hago en 2 partes. Lo que podemos hacer en el sistema público y en el sistema privado se le pide al paciente si lo puede hacer mejor, a todas las vitaminas, digamos, y a las hormonas tiroideas también las podemos incluir dentro del sistema público. Sí. Bueno, ahora sí. Ahí está. Y bueno, dentro de toda esta evaluación que vamos a hacer, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de las funciones mentales. La verdad que yo no estaba en la clase anterior, en donde hablaban sobre las funciones mentales, no tengo mucha idea de qué... Hablar del test neuropsicológico, digamos. Ah, bien. Entonces, sí es importante porque muchas veces uno tiene, por lo menos nosotros siempre tenemos a las funciones mentales, o tenemos la anamnesis, o más bien psiquiátrica. Atención disminuida no, si está aumentada, pues ahí nos pensamos en manía, pero no tenemos otra forma de pensar la memoria, la atención, que es más ya desde la parte neurológica o neurocognitiva, que es lo que me pasó por lo menos cuando yo comencé a ver. Yo sabía atención aumentada, disminuida, y y hasta ahí me quedé. Entonces, muchas veces uno no sabe, digamos, cómo interrogar tal vez a estos pacientes. Con simples preguntas, uno va evaluando las distintas áreas, y puede ir dándose una visión más global de lo que está alterado en el paciente. No simplemente me estoy olvidando de las cosas y van a ir apareciendo otras cosas que tal vez están más encubiertas. Entonces, dentro de estas funciones mentales, las que más se evalúan son la atención, y dentro de la atención, bueno, la atención es la que dice, es un proceso atencional que facilita y mejora o inhibe en otros procesos neuropsicológicos, y hay, dentro de la atención se evalúa la atención sostenida, dividida o selectiva. Sostenida es qué tanto puedo yo llegar a prestar atención. Y esto también incluye un estado de alerta, o incluye qué tan orientado está el paciente. Aquí también se habla desde la orientación. Y muchas veces uno de los diagnósticos diferenciales entre la demencia, un diagnóstico a descartar en la demencia, es un estado confusional. Dentro de esto entra esta atención sostenida. Luego hablamos de atención dividida, que es la capacidad para dar respuesta a múltiples demandas. Luego hablamos de una atención selectiva, en donde hay mucha información, pero tenemos que dar una respuesta a una demanda concreta.
Entonces, bueno, esos son más o menos los tipos de atencionales que se van a ir viendo, y que cuando uno ve un poquito sobre qué test hay y todo, siempre están mencionadas. Una manera, por ejemplo, de evaluar la atención fácil cuando llega el paciente es, bueno, preguntarle, hola, ¿cómo está? Si él puede sostener esa atención, responderles, y después de eso pedirles que les diga los 7 días de la semana de manera corrida, de lunes a domingo le tiene que decir, y después pedirle que lo diga al revés. Entonces muchas veces ahí es cuando empezamos a ver, por ejemplo, que los pacientes tienen perseveración de los días o se empiezan a confundir, o en el medio te dicen qué era lo que me había preguntado, y ahí podemos decir que el paciente no tiene la atención completa. Es para hacerlo fácil y rápido, digamos, en el consultorio. Claro. Dentro del mini mental, que también es fácil agarrar, y dentro del mini mental aparece lo de ir restando los dígitos, que también es otra forma de ir evaluando la atención, y es una pregunta fácil que uno le dice, a ver, ¿sabes restar? Bueno, a ver, a 100 vaya restándole tanto, y ya no necesita uno ponerse con el mini mental a hacerlo, sino que lo hace, digamos, más bien una cuestión hablada, y mucho más rápido, porque siempre los horarios del consultorio son complicados. Entonces, esa es una forma. Otra forma. Siempre hay que tener en cuenta que la atención no es, va a durar todo el tiempo. Si llevamos una entrevista de 1 hora, en donde tal vez el acompañante se conversó todo, les vamos a hablar al paciente, y de repente el paciente, ¿qué me estaba diciendo? No estaba escuchando. Entonces, depende mucho de qué tanto, de una cuestión de tiempo, depende mucho también, no es lo mismo una persona que durmió bien hoy toda la noche, la tengo hoy a primera hora de la mañana, sin haber hecho nada, que tener una persona que trabajó todo el día, llegó con miles de cosas, y de repente yo quiero evaluar su atención a fin del día. Después, Hola. ¿sí? Ay, ¿la puedo poner en silencio, Sole? No sé cómo se hace eso. Bueno. Ya. O si el administrador también puede silenciar los micrófonos. Sí, no la conozco a la chica y no sé cómo se hace. A ver, voy a tratar de hacerlo yo. Esperen un segundo. Silenciar. Sole, ahí está, listo. Sigamos. Bueno, después, lo que más hablamos cuando hablamos de demencia es hablar de memoria. Y la memoria, bueno, sería un proceso donde se almacena, se codifica y se recupera todo tipo de información. Entonces, aquí hay un cuadro que está bueno, que le he robado a Jimena, pero está bastante didáctico, y en donde se dice qué parte del cerebro podemos pensar que está alterado de acuerdo a qué parte o qué estamos evaluando dentro de la memoria que está alterada, valga la redundancia. Pero bueno, dentro de la memoria se evalúa la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. En cuanto a enfermedad, digamos, hablando de enfermedad de Alzheimer, hablando de demencia, hablando de demencias en sí, lo que se va a ver más alterado dentro de la enfermedad de Alzheimer va a ser la memoria episódica. ¿Qué sería la memoria episódica? Pedirle al paciente que le relate el día de ayer, pedir que haga un relato de algo que sucedió, de algo que hizo. Eso sería en sí la memoria episódica. Y si uno ve, está localizada en todo lo que es el sistema límbico, a veces tiene, sí, en esa parte. Después tenemos la memoria semántica, que es en sí saber de qué estamos hablando. Sería como
Por ejemplo, decirle, a ver, dígame la capital de Italia, por ejemplo, al señor, que sea algo concreto, ¿bien? La episódica es un episodio vital del paciente, por ejemplo, que le cuente el momento de su boda, una cosa así. La procedural, por ejemplo, es la procedimental, y nosotros le vamos a decir al paciente cómo hacía las acciones, por ejemplo, en el caso de que cómo va a ser para clavar un clavo o para encender un fósforo, entonces él tiene que hacer como que enciende el fósforo o clava un clavo. Claro. Esas serían las memorias. Pero bueno, más o menos diciéndole al paciente, a ver, cuénteme qué comió ayer o cómo se hace el guiso de lenteja, y el paciente le empieza a explicar, y bueno, yo hago esto, aquello, ya más o menos uno sabe cómo están esos tipos de memoria. Y en cuanto, sí, más que nada de eso. Bueno, después otra cosa a evaluar es el lenguaje. Y dentro del lenguaje no solamente hablamos del lenguaje hablado, sino hablamos del lenguaje escrito y también hablamos de lo que es la mímica en sí. Lo que se trata de evaluar aquí es si hay algún síndrome afásico. Nosotros nos quedamos en las afasias de Broca y de Wernicke, y hay que en algún momento fueron estudiadas, pero bueno, hay otros tipos de síndromes afásicos, y que son los que van a, es una forma, o sea, es una alteración del lenguaje. Y aquí tenemos los distintos tipos de afasia. Las afasias es cuando ya hay una alteración del lenguaje, y están las de Broca, la de Wernicke. La de Broca era más bien una afasia, una dificultad para pronunciar, era más bien una cuestión motora. En cambio, el lado de Wernicke siempre se decía que era la afasia de comprensión. Pero a su vez tenemos afasias globales y la afasia anómica, que uno muchas veces la va a ver. El paciente que se queda hablando y decía qué iba a decir, o se le faltan palabras en las anomias esas. Otra de las funciones mentales que se van a evaluar es la apraxia, que es la facultad de hacer movimientos. Uno le va a pedir al paciente que haga como que está peinándose, como que está utilizando los cubiertos. Y en estas apraxias lo que uno tiene que identificar es, primeramente, cuando uno lo pide, esa persona entiende qué es lo que uno le está pidiendo. Y luego va a ver cómo es que las resuelve o cómo las hace. Entonces, muchas veces hay que, por ejemplo, uno le dice cepíllese los dientes, y una persona normalmente haría como que se está cepillando los dientes, y muchas veces, y uno de los errores también es, por ejemplo, que agarre y diga, bueno, con el cepillo, este es mi cepillo de dientes y uso la mano como objeto. Eso es un error. A veces uno no se da cuenta cuando lo está haciendo, pero es algo que no debería estar. Es normal en los niños, pero no es normal en los adultos. A veces uno tiene que identificarlo. ¿Y cuál es el problema con las apraxias? Que muchas veces hay agnosia y hay afasia. El paciente no comprende lo que le estamos pidiendo, o a veces simplemente ni siquiera sabe cómo hacerlo. Tal vez a la imitación lo puede hacer, pero si uno le dice cómo tiene que, a ver, vístase o vístase, no le entiende. Y otra que siempre se habla, siempre uno está ahí, siempre se menciona, son los trastornos, la visopercepción y la visoconstrucción. Esta es una evaluación bastante compleja, porque es como que agrupa un montón de otras funciones, y a partir de que también se hace esto, también se está evaluando la integridad de las otras funciones mentales. Entonces se hace en combinación de aspectos visuales, espaciales, la actividad motora. Quedado ahí. Sí. Bueno, y dentro de las alteraciones va a haber
las alteraciones de la visopercepción van a dar lugar a las agnosias, y las visoespaciales van a dar cuadros de negligencia y trastornos de la orientación. Claro, dentro, por ejemplo, de la agnosia, nosotros le podemos evaluarlo al paciente, le podemos decir qué es, no sé, qué es esto. Entonces, si me dice una botella y para qué sirve, o sea, uno sería el conocimiento de qué es y otro sería el conocimiento de para qué sirve. Los dos son gnosias, digamos. Eso es importante saber, porque si yo no sé lo que estoy evaluando, es medio complicado. Después, por ejemplo, decirle que te indica alguna parte del cuerpo, ¿bien? Entonces también es el conocimiento, digamos, de la percepción de alguna parte del cuerpo. Entonces la agnosia es no solamente saber para qué sirve la lapicera, que sirve para escribir, sino también saber qué es esto, qué es un brazo, y podemos tomarlo con varios ejemplos, ¿bien? Bueno, no sé, eso sería la agnosia. Sí, pero bueno, estos son, o sea, es más o menos algunas de las en sí, estas son las más fundamentales, o las que más se evalúan. En algunos textos incluyen también lo que es la inteligencia, en otros incluyen la percepción, no, la cognición social. Claro. Pero más o menos, por lo menos el mini mental está basado en esto. Y sí, a veces la agnosia, por ejemplo, los neurólogos que la evalúan un poquito más, evalúan haciéndole al paciente que cierre los ojos y que le escriban en la pierna, por ejemplo, le escriben un número, le dicen que diga qué número es, a ver si ellos o sea, reconocen tácticamente el número, pero eso ya estamos hablando de que habría algún problema a nivel neurológico, ¿bien? Nosotros hacemos algo más sencillo. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Y listo. Claro, sí. Más que nada es agarrar y decir, bueno, conozco las funciones mentales y tal vez no tengo tiempo, o no lo sé, o no me gusta ponerme a hacer un mini mental, pero sí, con el correr de ir preguntando, ya logro saber de qué cosas o qué áreas pueden llegar a estar afectadas. Claro, si nos acordamos de esas cinco cosas como básicas, y dentro de lo que es afasia también recordar que a veces el lenguaje no es solamente el lenguaje oral, sino que también puede ser el escrito, y por eso hay pruebas de que tenemos que hacerles escribir una oración con sujeto y predicado, que a veces es medio complicado en pacientes que no tienen instrucción, como pasa en nuestro país, o podemos hacerle también que lean algo, que también es complicado porque muchos pacientes cuando ya llegan a cierta edad tienen pérdida de la visión. Pero bueno, esas serían como que no cerrarnos solamente en que afasia es no poder hablar, pero bueno. Dentro de las afasias van a entrar, digamos, las alteraciones de la lectura y de la escritura también. Bueno, estábamos en deterioro cognitivo leve. ¿Qué va a hacer que un deterioro cognitivo leve pase a ser una demencia? Y más que nada, la pérdida de las ABD, de las actividades de la vida diaria, porque eso va a hacer que el paciente pase a ser dependiente de otro. Claro. Por lo general primero pierden las instrumentales y luego ya pasan a la pérdida de las actividades de la vida diaria, pero la parte básica, digamos. Entonces como que estamos hablando de un deterioro progresivo. Sí. Bueno, y hablando de demencias, hay 1500 clasificaciones de acuerdo a cómo se instalan, de acuerdo al factor que las causa, de acuerdo a la fisiopatogenia. Hay muchas clasificaciones, pero una que está buena es clasificarlas, ya sea en globales o focalizadas, y dentro de las focalizadas ver si son corticales o subcorticales. Sí, yo le había pedido a Mariela sobre todo de esta diapositiva, porque bueno, globales, cuando vemos demencia vascular, muchas veces depende obviamente del tipo de daño que se produzca, puede ser global o puede ser focalizado también donde se produzca el daño. Y dentro de las focalizadas saber esto de cortical, subcortical, porque también, es lo que nos va a traer de clínica al paciente. Dentro de las corticales, como había explicado en la clase anterior la licenciada, cuando nosotros nos mandan el test neuropsicológico, entonces nosotros podemos decir, bueno, si hay una lesión cortical y subcortical, que es esto de más las praxias, ¿bien? Entonces, bueno, saber también qué esperamos de esos pacientes.
Claro, en un paciente con una demencia subcortical, por ejemplo, las alteraciones de la memoria van a ser un poco más tardías y se van a ver primero otras alteraciones, como las alteraciones motoras. En cambio, las corticales, lo primero que van a ir apareciendo son las amnesias, las afasias, las agnosias, y es más que nada por la localización en donde está la lesión. Si bien muchas veces las enfermedades comienzan focalizadas, muchas veces terminan o pueden llegar a terminar siendo globales. Claro. Bueno, y dentro de estas demencias, la número 1, o la más popular, es la demencia o la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿por qué es la más popular? Se cree que en el año 2050 más del 22% de la población va a tener más de 60 años. Eso quiere decir, va a tener ya un factor de riesgo para tener una demencia. Es el 60% de las causas de demencia, va a afectar a uno de cada 8 pacientes, es multifactorial, y si bien hay muchas teorías acerca de la patogenia, todavía no están bien definidas. Claro, eso es importante marcarlo de la edad, porque dentro es una de las causas no modificables que tenemos y es un factor de riesgo, digamos, la edad, el aumento de la edad. O sea, es así. Sobre todo lo demás capaz que podemos actuar, pero sobre eso, la genética, por ejemplo, tampoco vamos a poder actuar. Bueno. Claro. Por ejemplo, yo, hablando con la anterioridad de lo del deterioro cognitivo, yo detecto un deterioro cognitivo leve a los 80 años, no me preocuparía tanto si detecto no sé qué tanto ya puede llegar a progresar ese deterioro cognitivo, pero sí estudiaría más al paciente o le pondría más importancia a ese paciente si lo detecto a los 60 años, porque tiene mucho más tiempo de evolucionar a una demencia. Bueno, aquí hablamos un poco de la fisiopatología. ¿Quieres mostrar un video? Sí, hay unas cosas y después lo mostramos, Bueno. si querés. Bueno, en sí es un proceso neurodegenerativo que se habla de 2 lesiones características, que es la placa amiloide o los ovillos neurofibrilares, y también se habla de otras causas que puede haber, es el daño vascular, el compromiso de otras neuronas, de neurotransmisores, alteraciones de la microglía. Es dentro de las hipótesis que se están tomando. Y dentro de estas hipótesis también surge el tratamiento. Cuando hablamos de la hipótesis de los ovillos neurofibrilares, no estamos hablando, o de la hipótesis de neurotransmisores, estamos hablando de la hipótesis neurocolinérgica, y ahí estamos pensando, dentro de los neurocolinérgicos, dentro de esta hipótesis, en que ahí se supone que viene a dar solución los anticolinérgicos. Pero en sí, hasta por ahora, todos los tratamientos van destinados a detener la progresión, pero en sí no han llegado a dar una solución en cuanto a mejoría de los síntomas. Lo que se perdió, se perdió, más o menos. Ahora hay un video que encontramos. Uy, espera. Que está muy bueno, que habla sobre la fisiopatología y la describe muy visualmente. ¿Lo ven el video? Pongan sí. Bueno, esa es la destrucción No, no se neuronal. está viendo el video, Mora. ¿No se está viendo? Espera. No, todavía no. Si está en la pantalla de la compu que están compartiendo, tendría que aparecer. Ah, bueno, espérate. Ahí está. ¿Ahí? Ahora sí. Sí. Bueno, ¿lo explicamos el video? Bueno, ese es el proceso de destrucción de las neuronas.
bien, en donde nosotros vamos a hablar de que se produce ovillos y placas, bien. Bueno, acá el proceso que se produce, esto es a nivel de la neurona, donde se produce una proteína y precursora de amiloide, y esa proteína normalmente, digamos, es cortada por una alfa secretasa primeramente y después por una gamma secretasa, ¿bien? Eso sería un proceso normal en el cual se va a producir la alfa PPA, digamos. Se corta anormalmente, cuando en vez de existir después de la gamma secretasa, se corta en dos partes y se produce la A-beta, digamos. Entonces, la beta-amiloide, perdón. Esas beta-amiloides que están anormales se acumulan, todas estas se acumulan y producen el daño neuronal. Esto todo se produce dentro de la neurona. Si bien se cree que normalmente sí hay ovillos, o sea, hay restos de beta-amiloides que están ahí, normalmente se produce beta-amiloides anómalos. Muchos creen que hay una alteración para sacar esos beta-amiloides, o sea, para sacar... para limpiarlos. La escoba que limpia esa sería la ApoE4, que viene anómala genéticamente. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas características genéticas donde se produce, digamos, la ApoE4 alterada, nosotros nuestra escoba, digamos, no limpiaría lo correcto, se produciría este acúmulo que después va a ir a acumularse en la intersinapsis, digamos, de las neuronas, y eso va a producir toda la destrucción. Ahora lo que nosotros acá tenemos es lo de la proteína tau, que normalmente se encuentra en los microtúbulos y como una red, digamos, conectando todos estos microtúbulos, y cuando se produce la salida de estas proteínas tau y la unión, o sea, hay una destrucción de los microtúbulos y todas estas proteínas tau se aglomeran y también producen alteración. Esta alteración ya vendría a ser interna, porque la placa amiloide empieza adentro, después produce alteraciones externas, sin embargo esto queda ya adentro de la neurona, produce una atrofia que es progresiva por el aumento del acúmulo de estas dos sustancias, a veces hay más acúmulo de una que de otra, y produce la degeneración. Esa es la alteración de la sinapsis, porque al producirse acúmulo de esto no se producen correctamente las sinapsis. Bien, vamos a seguir entonces. Y eso es concretamente lo que es la fisiopatología, para que no nos volvamos locos, digamos. Claro. Dentro de las teorías que hay en cuanto a esto de por qué se produce la enfermedad de Alzheimer, por lo menos estas es las teorías que están más vigentes. Bueno, aquí hablando dentro un poco de los factores de riesgo, esto de la ApoE que hablábamos, tener alteraciones genéticas para tener una ApoE alterada, dentro de también tener una historia familiar de familiares con enfermedad de Alzheimer, ya también es un factor de riesgo. Y luego hablamos ya también, hablamos más, no a nivel individuo, sino a nivel ambiental, de diferentes factores de riesgo que va a haber. Uno de ellos son los factores más que nada psicosociales y estilos de vida. Está visto que a mayor capacidad cognitiva de un paciente, es mucho más difícil que uno tenga una demencia. Más que nada porque hablábamos recién visto de las conexiones que se van rompiendo. Bueno, cuando uno más estímulos tiene, esas conexiones son millones, son muchísimas. Entonces, yo rompo o corto una parte, tengo otros caminos, o por lo menos ese cerebro tiene la capacidad de encontrar otros caminos para brindar la misma respuesta. Entonces, por eso se hace hincapié mucho en la estimulación cognitiva. Los déficits nutricionales
Aquí, por lo menos en el norte, somos desnutridos crónicos, la mayoría ha tenido algún déficit nutricional, y eso nos va a predisponer a tener, o nos predispone hoy por hoy también a tener en el futuro mayor número de pacientes con un síndrome demencial. Los hábitos tóxicos. Si bien en algún momento hubo la teoría en donde se decía que el cigarro podría llegar a ser beneficioso para la enfermedad de Alzheimer, ya es algo que se está descartando en sí, porque si también pensamos que una de las causas puede ser una causa vascular, lo de la enfermedad de Alzheimer, el cigarrillo altera mucho todo lo que es la parte vascular. No sé qué más. ¿Algo más? Alcohol. Claro, alcohol, tabaco, bueno, todos esos hábitos tóxicos. Bueno, hablando de la clínica, se habla que hay 4 estadios. Una es una enfermedad de Alzheimer preclínica, que algunos la toman a la enfermedad de Alzheimer al deterioro cognitivo leve, como un estadio preclínico de la enfermedad de Alzheimer. Luego ya podemos pensarlo a la enfermedad de Alzheimer como, luego está podemos hablar de una enfermedad de Alzheimer leve, moderada o severa. Sí. Y después hay también variantes de la enfermedad de Alzheimer, si bien el perfil con alteración de la memoria es el más frecuente, el de decir una persona mayor de 65 años que presenta alteraciones de la memoria con algunos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, todo, es como el paciente más típico y es la forma más típica que se da. Hay otras variantes, que es la enfermedad de Alzheimer familiar, la de inicio temprano, hay una rápidamente progresiva, hay otra variante que es atrofia cortical posterior, afasia progresiva variante, y hay una variante frontal de la enfermedad del Alzheimer. En sí se van a ir, no son tan frecuentes, y muchas veces se confunden con otros tipos de demencia. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que vamos a tener? Por un lado vamos a tener las alteraciones en las funciones cognitivas, las alteraciones en la memoria episódica, las alteraciones en la visoconstrucción, percepción, afasias, agnosias, y por otro lado también vamos a tener los síntomas psicoconductuales. Dentro de eso van a aparecer ideas delirantes. Muchas veces las personas, los familiares consultan recién cuando el papá o el abuelo se puso malo porque dice que le robaron la plata, o porque se enojó con la mujer porque la está celando, porque anda con el verdulero, con el carnicero. Muchas veces aparecen alucinaciones. La ansiedad es un síntoma bastante frecuente y que empeora todavía más todos los síntomas cognitivos. Otro síntoma que aparece con mucha frecuencia es la apatía. Una depresión premórbida, digamos. Sí, muchas veces también hay una depresión. La desinhibición. Esto también esta desinhibición muchas veces tiene que ver, no, ya me perdí con lo que iba a decir. Después, hablando de conductas motoras anómalas, lo más frecuente de los pacientes es el deambular. Van a ver que va para un lado, va para el otro, no hay una intención dentro de dentro de esos movimientos. Abre una puerta, va para allá, viene, se sienta. Otro de los trastornos que puede haber son los trastornos del sueño, en especial el insomnio.
es uno de los síntomas por los que más consultan, es ya no duerme y no nos deja dormir. O duerme todo el día, hay una alteración del ciclo, pasa a dormir de día y de noche no, una alteración del ciclo, y otra de los fenómenos que también se dan dentro de esto del sueño, es fenómenos del sundown, que son los pacientes que más o menos cuando está atardeciendo, es cuando tienen episodios confusionales. También hay alteraciones del apetito, muchas veces esto se da porque los pacientes dicen no he comido o ya me ha dado de comer, y ahí se van alterando se va alterando esta función. No sé si querés decir algo más. No. Igual los trastornos conductuales lo vamos a ver en la última clase con después, un algoritmo de tratamiento. Sí, es otra clase. Bueno, y bueno, pensando en todo esto, ¿cómo sería nuestro algoritmo diagnóstico? ¿Cómo pensaríamos el abordaje de este paciente? De nuevo, una anamnesis del paciente, del informante que viene con él, un examen físico, al ser pacientes que ya no pueden manifestarse de un modo extensamente, muchas veces estos pacientes van a tener, pueden estar deshidratados, pueden tener Para descartar causas orgánicas. Claro, ir descartando causas orgánicas a través de este examen físico. Un examen neurológico siempre es necesario. Nosotros no tenemos mucha práctica en cuanto a las cuestiones neurológicas, y hay alteraciones motoras que son a veces muy tempranas y que por nuestra falta de práctica no las determinamos, y tal vez un neurólogo las determina con mayor facilidad, y eso nos da la perspectiva de pensar en otra clase de demencias, en otros tipos de demencia. Y por otro lado, intentar hacer esto, intentar como protocolizar o estandarizar, o decir siempre a un paciente que tiene de determinado grupo y que viene con estas quejas, tratar de estandarizar, de hacer ya sea un mini mental o un test del reloj, que son los más recomendables. Me va a faltar, por falta de tiempo, me ha faltado el tratamiento. Pero bueno, a medida que se vayan desarrollando, vayamos desarrollando, vamos a ir hablando del tratamiento. El tratamiento en general es casi todo igual, pero lo que pasa es que no podemos actuar sobre la causa, porque no podemos actuar sobre la proteína precursora, que hemos visto el video. No vamos a poder actuar, no vamos a poder actuar sobre tampoco las enzimas que están alteradas, que nosotros tendríamos ahí una enzima beta secretasa que no existe normalmente. Entonces, nosotros más que nada actuamos ya tardíamente. Ahora no existe ninguna medicación, digamos, desarrollada aún, que nosotros podemos prevenir esto, sino que actuamos más a destiempo. Bueno. Para las próximas clases vamos a seguir, porque yo doy demencia vascular, y bueno, es que ahí se terminó la clase, ¿no, Cintia? Ya. ¿Cómo para ver? Ajá, ahí está. Ahí está. Ponelo ahí. Ahí está. Bueno, a ver, dame un segundito que me conecto el video. Bien. Sí, creo que en el chat escribió el licenciado Alonso. Dame un segundo. Fíjate. ¿Qué escribió? Mira, abrí el chat. Sí. Ay, a ver. ¿Qué dice el licenciado? ¿Podés verlo? No. Bueno, el licenciado Alonso igual está, puede hablar, decirlo ahora que está conectado. Él, creo que en la parte en la que ustedes estaban hablando acerca de las teorías, de la etiopatogenia, digamos, él pone el comentario que yo había hecho. Esto es todo lo que es la teoría inflamatoria del daño neuronal. Que estos depósitos de amiloideo y el exceso de proteína tau
lo que desarrolla es una cascada inflamatoria que empieza a generar el contagio en esa red neuronal y empieza a desencadenar la apoptosis, ¿no es cierto?, de las otras neuronas. Hoy por hoy los estudios que se están haciendo es para llegar antes a la fase preclínica y tratar de evitar este efecto de cascada de lo que es la teoría inflamatoria. Claro, la teoría inflamatoria terminaríamos todos tomando diclofenac, ¿o no, licenciado? Exactamente. No, y no. Hoy por hoy el deterioro cognitivo termina siendo en realidad una bolsa de gatos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del Alzheimer es un diagnóstico que es clínico y que vamos a tener el diagnóstico certero si hacemos estos biomarcadores biológicos a través de la función lumbar y de estudiar los depósitos beta-amiloideos. Hoy por hoy nosotros acá en el norte no tenemos, pero en Buenos Aires ya lo están haciendo. Entonces hay que empezar a tratar de detectarlo lo más temprano posible para, bueno, tratar de actuar de una mejor manera. Sí, sí, igual también hay varios medicamentos que están en estudio, digamos, para tratar de hacer modificaciones, por ejemplo, a través de la BDNF, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer con la cerebrolicina, un fármaco que está en estudio, que vendría a ser como regar las neuronas para evitar todo este deterioro, pero no actuaríamos sobre la causa, que es el depósito de proteína tau y de beta-amiloide. O sea, ese es el tema, que no se está encontrando de alguna manera algún fármaco que modifique eso. Sí, incluso hay estudios de cerebros llenos de depósitos beta-amiloides que no desencadenan el Alzheimer. Entonces todavía es como, está bastante en estudio y es bastante, no es muy certero cuál es la causa que está originando. Y sí me parece interesante que ustedes hablaban de los factores nutricionales, que mencionaron lo que es la dieta mediterránea, que es el consumo de mucho omega 3 porque es un factor neuroprotector. Claro, pero escuchá, me estás robando temas de la clase que viene, ¿no es así, Gonzalo? Bueno, no hago más comentarios. Hay muchos testimonios, No. hay muchos testimonios, uno ve ahí en internet de gente que ha hecho dietas ricas en omega, y según ellos han logrado disminuir la progresión de la enfermedad y hasta, en algunos casos, según ellos, curado. Pero bueno, son lo que nosotros cuestiones queremos anecdóticas. concretamente con esta primera clase es un poco orientar el tema y ver cómo se hace una evaluación general, qué se pide en un laboratorio inicial, y ver este tema, por ejemplo, cómo evalúo la atención, entonces cómo me doy cuenta de que está alterado, cómo puedo evaluar la memoria, y ver lo del lenguaje, pero cosas muy concretas para que los chicos, porque esta clase en realidad está orientada para Tatiana, que es de tercero, pero la idea era que ella pueda orientarse y también hacer uso de los neuropsicólogos, porque muchas veces nosotros, o sea, obviamente no sabemos esto, entonces hacemos un mini mental, y bueno, yo siempre lo mando al licenciado Alonso, mini mental, alterado, le pongo el valor, chao, vaya con el licenciado. Así que bueno, también... La mano. Para el cribado está buenísimo el mini mental, el reloj, e incluir fluidez semántica. Fluidez semántica, que es animales en un minuto, por debajo de 14, ya es un indicador para hacer una evaluación más extensa. Son los tres marcadores: mini mental alterado, reloj a la orden y mini mental. Cualquiera de los tres ya es para hacerlo un estudio neuropsicológico y tenerlo ahí en seguimiento de que le dé alterado. Claro, porque el licenciado, porque también está la fluidez, o sea, la semántica y la fonémica, digamos, que era la que nosotros le pedíamos al paciente que nombre todas las cosas que conoce, por ejemplo, que empiece con la letra P, ¿puede ser? Claro, exactamente. Lo que tenemos que hacer es los animales. Los animales, porque la fluidez fonológica es más un indicador de función ejecutiva. Bien. La fluidez semántica, si bien también tiene que ver más con ejecutivo, también tiene mucho que ver con memoria semántica y con disminución del avance del léxico. Claro. Es decir, agarro el box de animales, que más o menos yo lo pienso así, como que hay cajitas en donde esta es el clúster animales, y empiezo a pensar cuáles son todos los animales que he guardado ahí, y entonces eso me habla de que también está mi memoria en ese aspecto. Que sería, lo semántico sería eso, agrupo
y por dónde está, cuál es el significado, cómo están. Claro. Bueno, no sé si tienen alguna duda, aporte. Ahí, Ximena y Mari, levantó la mano Saúl Figueroa. ¿Qué quiere decir Saúl? Que lo diga. Ahora, o calle para siempre. No está Saúl. Levantó la mano y no lo veo. Ajá. A ver, ahí. Pero no lo escucho y no lo silencié yo. A ver. No, es que está mal el audio de él, se me hace. Ah, bueno, va a tener que escribir entonces. Bueno, va a tener que escribir. Bueno. Bueno, Saúl, no se te escucha. Bueno, no sé. Ah, no, ahí está por escribir, ahí está escribiendo. Calculo que lo que quiere preguntar. Otra cosa más. Quizás también aprovechando esta oportunidad y que estaba participando el licenciado Alonso, bueno, está la clase de ustedes, chicas, muchísimas gracias, súper clara, y está bueno también la orientación esta que vos decías, Ximena, que era como dar la parte general acerca de, y bueno, Mari, la parte general acerca de qué es lo que vamos a observar, en todo caso, como, obviamente, que es la evaluación que uno hace en consultorio, con la complejidad de consultorio y con, digamos, hacia dónde deberíamos apuntar en el caso de, bueno, de las prácticas en psiquiatría, porque viste que no deja de ser esto, viste, una clase para psiquiatras, en la que la evaluación obviamente no va a ser tan exhaustiva, quizás para como en otras especialidades como neurología. Claro, sí, Ahí está Saúl. Ahí está Saúl. Ah, mira, ahí veo el chat. Fíjate si podés abrirlo y ahí está. A ver, dice. Hola, gracias por la clase. Súper me pregunta. ¿La imagen que vamos a pedir va a depender de decir si es cortical o subcortical? No, a ver, nosotros tenemos dos tipos de imágenes concretas que pedimos. O pedimos tomografías o pedimos resonancia. Por lo general, ¿qué pasa en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos? Pedimos tomografía, por una cuestión básica de que no existe resonador y tanto acceso como debería existir. La tomografía nosotros creo que vamos a poder observar en la tomografía, por ejemplo, un paciente que tiene algún hematoma subdural, por un traumatismo, bien, ese tipo de paciente es lo que vamos a ver nosotros, extradural. Vamos a ver daños o secuelas vasculares. Pero tienen que ser grandes las secuelas, por lo general, porque la tomografía concretamente, viste que veía más hueso, digamos, que lo que es el cerebro en sí. Entonces, si nosotros queremos ver más detalladamente, tendríamos que pedir una resonancia, porque la resonancia además hace cortes más finos, entonces nosotros podríamos ver lesiones, por ejemplo, microinfartos, si es que existirían, más finos. Obviamente que eso no tenemos nosotros en el sistema público, así que nos vamos a tener que contentar con una tomografía, ¿bien? Y por lo general, ahí dice, me pido al principio de entrada, sí. A ver, ¿por qué vos pedís una tomografía? Por una cuestión de que si vos tenés un paciente con un deterioro cognitivo, ya sea, por ejemplo, que fue un paciente agudo, que vinieron y te dijeron, mirá, ayer empezó a hablar tontera, no sabe dónde está, también por una cuestión legal, digamos, de que si no se te va a pasar, ya sea una CV o un hematoma, vos tenés que pedir una tomografía. ¿Bien? No solamente porque, bueno, capaz que si es una CV no vas a poder hacer nada, capaz, porque capaz que ya es, pero está bueno saberlo para manejar todos los factores de riesgo de ese paciente. Entonces, le haces una tomografía o una resonancia sería lo óptimo. Y después de eso, que vaya al neurólogo con esa imagen. Nosotros lo tenemos al doctor Suárez, por ejemplo. Claro. Sí, está bueno pedir, cuando uno pide resonancia, pedir un corte coronal. Claro. Porque ahí es... Si y lo que vamos a pedir también, pues podremos pedir volumetría hipocampal, que difícilmente te la hagan, yo lo he intentado, pedir volumetría hipocampal, que se pide por resonancia, y supuestamente ellos te lo miden en centímetros cúbicos, y con eso vos podés hacer una evaluación en algo normal o no, pero no lo vamos a pedir acá porque acá no te lo informan. O bueno, si querés animate y pedilo, en el privado capaz que te lo hacen. Pero la verdad que lo que tendrías que hacer era volumetría hipocampal porque es lo que más alterado vas a tener, sobre todo en Alzheimer, digamos, las demencias mnésicas. Bien. Poco. Bueno. Sin contraste tanto la TAC como la resonancia. En todo caso, si vos quisieras ver
malformaciones, bien, bueno, ya tendrías que pedir algún tipo de contraste, pero no te va, o sea, no es lo que a nosotros nos incumbe en ese momento, es sin contraste, listo. Sí. No, y tampoco lo sabemos. Claro, no sabemos, así que... No tenemos idea, es un gasto al vicio, si nosotros somos los que vamos a tener que interpretar esa imagen. Ahora, me parece que lo del contraste ya es más bien una cuestión específica, y el que lo va a interpretar mejor es el neurólogo, que ellos tienen como más cancha en cuanto a imágenes. Bueno, no sé si hay algo más. Perfecto. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, no. Y por ahí, chicas, que esto más así informalmente, ¿qué bibliografía, no sé, recomiendan, dónde sacaron? Bueno, nosotros, a ver, por lo menos, yo siempre pongo la bibliografía al final Sí, de perdón, de los disculpa. Power. No, pero No lo he hecho, conversamos, ¿no? lo conversamos. Pero, Mostramos. bueno, tenemos varios libros. Tenemos un libro de Allegri, por ejemplo, en donde se Este que lo desarrolla... tienen todos. Ujú. Que si no lo tienen, yo se los puedo mandar por mail porque tengo ese, y tengo también de trastornos conductuales en la demencia, que también está, trastornos psiquiátricos en demencia, que también es cortito y está bueno, bien práctico. Mira, Después, lo que yo por ahí, sí, sí, lo que esta es la evaluación. Perdón, ¿Eh? habla, perdón. Bueno, decí que es de dónde. ¿Cómo? Bueno, este es otro que es evaluación neuropsicológica en adultos, de Deborah Burin, que está muy bueno porque va diciendo cuáles son las funciones, ellos toman un grupo de funciones y aparte van dando pautas de cómo se hacen, cómo sería una evaluación en un consultorio, y va más bien pensado hasta en la APS, que eso es genial. Ni siquiera lo piensan en la especialidad. Después hay un libro de enfermedad de Alzheimer de Ricardo Allegri, que creo que salió el año pasado, que lo vende Polemos, y después el otro de Panamericana, enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esa es la bibliografía que utilizó Mariela. Yo después cuando terminemos esto, podemos subir los Power y ahí van a estar todos. Sí. Buenísimo. Lo que también yo estaba pensando ahora, aprovechando esto que les preguntaba de la bibliografía y demás, es o ponemos las direcciones de correos en el chat, en el WhatsApp general a los que quieren bibliografía, o en el mismo chat de las residencias, poder compartir los enlaces que sean como pertinentes, digamos, ¿vieron? Si quieren, después de la clase y demás. También les quería preguntar... Está bueno que sea por mail, porque a veces son muy pesados los archivos como para estar mandándolos por el celular. Bueno, por ahí que podemos hacer así por el grupo de las residencias, los que quieran esto, ¿no? De recibir el material y demás, poner la dirección de mail. Y otra cosa más era, bueno, aprovechando que estaba el licenciado, capaz que él quería sugerir alguna bibliografía también, no sé si no está, ¿sí? No, yo creo que ya se fue el licenciado, ya lo hemos perdido. Capaz que Dani, no sé si Daniela quiere también sugerir alguna bibliografía o algo. Ahí está Daniela. Bueno, a ver, le reinicio el audio. A ver. Bueno, no sé qué es lo que pasa con el audio. Hay un libro de Panamericana, de neuropsicología a través de casos clínicos, que están las demencias explicadas a través de casos clínicos con imágenes, que es un libro cortito que también es muy lindo para leerlo. Bien. Bien. De Panamericana. ¿Me escuchan? Sí. No, y así como el manual que usamos los neurólogos es el de Muriel Lesak, que está en inglés y algunas veces lo conseguimos como en capítulos de acuerdo a lo que nos interesa, pero es lo que nos guía un poco para la evaluación neuropsicológica y para el entendimiento neuropsicológico. Y después hay un artículo que se los puede enviar por mail, que es todo el desarrollo de una evaluación y informes neuropsicológicos, que es muy cortito y en español. Bueno, muchas gracias. El licenciado, Alonso, los dos, si quisieran sugerir alguna bibliografía o bueno, algún enlace, si se animan a mandármelo por WhatsApp para que lo podamos compartir con los chicos. Te lo envío. Genial. Bueno, muchas gracias, chicas, muy linda la clase, súper clara, y como decíamos, aspiramos, o sea, llegó a lo que aspirábamos, que era esto de la evaluación general
el consultorio de psiquiatría. Me parece que Tatiana está por hacer una pregunta, porque está tocando el teclado. Para mí está jugando los videojuegos. Está. No, Bueno, es un gracias. Es un bueno, gracias. listo. Bueno, Saludos. gracias. Nos vemos. La semana que viene yo doy demencia vascular y tenía que dar Yo otra te cosa. Y demencia frontotemporal. Obviamente todos van a ser pantallazos generales porque demencia frontotemporal tiene 6 clasificaciones dentro de eso y la demencia vascular es muy engorrosa, así que también son clasificaciones generales, tratamiento y diagnóstico. Bien, Ximena, entonces el próximo jueves estás vos a las 14:30. Sí. Bueno, entonces el próximo jueves 14:30 vamos a estar compartiendo el enlace a la brevedad, ya le voy a decir a Carlos, porque dependemos de que Carlos tiene el Zoom gratuito. Bueno. Y estamos en contacto. Cuando me pase la licenciada Romero y el licenciado Alonso los enlaces, los comparto, chicos, con las residencias. Bueno, Bueno, nos vemos. Muchísimas Chao. gracias a las disertantes, gracias a los aportes. Besos. Chao. Chao, chao. A ver. Salir. para. Ahí. En el video silenciar. Mariela.